Buenos días nuevamente. Saludos a todos. Bendiciones. La verdad siempre, como digo, es un gusto aquí estar con ustedes, acompañarles, compartir la palabra de Dios. Y un día muy especial para mí, para mi familia, ver a mi hija cantando ahorita en el coro. Es algo que, bueno, llena mucho el corazón. Y yo pido al Señor que le siga dando ese amor por Cristo, a pesar de nosotros, a pesar de sus padres. Y aun cuando nosotros hemos querido modelarle el amor por el Señor, no le pido al Señor que no nos vea y no vea los errores nuestros, sino que pueda ver la misericordia de Él. Y que si hay algo bueno que pueda sacar de lo que nosotros mi esposa y yo hecho en buscarle, bueno, que eso sea lo que abrace y que deseche todo lo malo, que siga viendo a Cristo como su única, como su único salvavidas. Bueno, doy gracias al Señor por esto. Bueno, quería también comentarles que este mes hemos tenido una cantidad de actividades hermosas. Nuestra iglesia ha hecho talleres y hemos tenido eventos según el nivel de cada uno o que cada uno va teniendo en la iglesia, y es parte del plan de edificación integral que nuestra iglesia le da a usted para que tenga todas las herramientas y crezca y madure en el Señor. Hay planes y sigue habiendo planes en todo el año para jóvenes, para los matrimonios, para los profesionales y muchos que vendrán. Así que esté atento a cada uno de los eventos y talleres que tengamos. No tiene usted que venir a todos. Según el nivel que usted va llevando en la iglesia, va siendo también convocado para que venga a unos. Si usted quiere, también puede venir a otro, pero no tampoco se sienta abrumado y que todos los sábados tenemos eventos. Sí, tal vez todos los sábados vamos a tener y usted escoja aquel que está de acuerdo a su nivel de crecimiento, y esto lo sabe usted a través de su estudio bíblico, su célula. Le pregunta a su líder. Si no está conectado con una célula, no está conectado con un estudio bíblico, muy probablemente no va a entrar en el plan de crecimiento y madurez en el Señor que tiene la iglesia para usted. Entonces, aproveche que la iglesia tiene un plan de crecimiento y sea parte de este plan de crecimiento a través de un estudio bíblico y una célula. Si no está en una, entonces puede hablar por aquí por información, puede pasar al finalizar y dejar sus datos allí. Si usted está estando en contacto con nosotros de forma online y quisiera de alguna forma conectarse a un estudio bíblico, también lo puede escribir. En comentarios puede escribir ahora: quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? Y deje su contacto, de alguna forma su email, para poder hablar con ustedes, su número de WhatsApp. De alguna forma podamos nosotros conectarle mientras y conectarle con un estudio mientras se pueda usted conectar en el lugar que está con una iglesia local, porque es a través de la iglesia local que crecemos. Es parte de lo que estábamos también viendo el día de ayer, que tuvimos nuestro taller de conociendo el propósito de nuestra iglesia. Bueno, entremos en tema, ¿sí? Y después de haber hecho un pequeño receso, por lo menos de un domingo, del libro de Lucas, volvemos al libro de Lucas. La verdad que este libro, estamos como en las novelas, en los capítulos cruciales, ¿verdad? Se pone cada vez mejor el plan de Dios para la salvación de la humanidad a través de este libro de Lucas. Y luego de haber visto una serie de Jesús sobre el poder absoluto, porque vimos una serie donde Jesús calmaba tempestades, sacaba demonios de hombres, sanaba a mujer con flujo de sangre, resucitaba a una niña. ¿Qué más vimos?
¿Ah? Luego de todas estas cosas, de todas estas señales y milagros que había hecho Jesús, hace un stop y después de ver que sus discípulos habían estado con él y habían visto todas estas cosas y habían como asegurado que con quien estaban era la persona correcta, el Mesías, estos discípulos, después de tener algún tipo de entrenamiento person to person, personal con Jesús, había mucha gente con Jesús siempre, pero él buscaba el tiempo para invertirse en sus 12. En estos 12 que serían, ¿quiénes? Bueno, estos pioneros de lo que se llamaría la iglesia cristiana. Entonces Jesús tenía un gran interés y todo lo que hemos venido estudiando desde el inicio es el plan de Dios. Y este plan de Dios pasa por la escogencia de estos 12 y a estos 12 mostró muchas cosas. Y con estos 12 vivió también muchos milagros. Ellos lo vieron de primera mano, entonces ellos estaban seguros de que con quién estaban y estos 12 fueron enviados en una misión. Esta fue la última prédica que compartió nuestro hermano Marcos Ponce. Envía a 12. Estos 12 están haciendo prácticamente lo que nosotros llamaríamos una pasantía. ¿Sí? No era el tiempo, ya están siendo entrenados en algunas cosas y le dicen, bueno, ahora los envío. Pero resulta que leyendo la misión de los 12, de estos sus 12, sus íntimos, les dio algunos requisitos, pero cuando ellos fueron, vieron todas las maravillas que lograban llevando un mensaje que no era suyo, sino un mensaje que era de su maestro. No solamente que la gente se arrepentía y escuchaba el mensaje a donde ellos iban, sino que además sanaban. Y sucedía que el poder que tenía el maestro ahora también lo tenían ellos. Qué bueno que ellos pudieran sentir que pudieron llevar o hacer la tarea que él les encomendaba. La gente que estaba con estos discípulos sabían, o que habían sanado, o que escuchaban estos discípulos, sabían que habían estado con Jesús. Ellos estaban siendo un reflejo del Maestro. Y a la vuelta de la misión, resulta que ya leeremos, ya no son solo discípulos, sino que ahora son llamados apóstoles. Esta palabra que en el griego también traduciría enviado. Y en este momento cualquiera diría, bueno, pareciera, y Lucas lo hace ver así. Si ustedes vuelven otra vez y repasan el libro de Lucas, hay un momento en el que dice, escoge sus 12 apóstoles, pero aún no habían sido enviados. Él escogió los que serían los apóstoles. Pero este es en el momento crucial, después de haber sido enviados los 12, yo no sé si usted también había como caído en esto, es que pasan a ser de discípulos, no solamente discípulos, sino también ahora apóstoles. Y no fue que le subieron el cargo, como si hubiesen ganado más derechos o le hubiesen dado algún poder, otro poder sobre las personas. Pareciera que de alguna forma nosotros pudiésemos entender que habrían sido ascendidos a algún lugar de privilegio especial, como casi igualar también el maestro, porque estaban haciendo lo que hacía el maestro, lo que hacía Jesús. La verdad es que finalmente estos discípulos llevarían una sorpresa con la nueva lección que el Señor le tenía. Y cada vez que nosotros hemos estado estudiando cada lección, vemos que Jesús enseña algo a las multitudes, pero le enseña también a aquellos íntimos que andaban con él. Siempre hay una lección. Yo siempre digo, siempre estaba el aula de clase abierta. Tú estabas con Jesús y alguna enseñanza tenías que sacar de esto. No hay nada que tú leas, que yo lea y que parece, aquí está repitiendo de nuevo una historia. Hay una enseñanza muy buena para ti, para mí, en toda la palabra de Dios. El pasaje que estudiaremos hoy
Es el único milagro mencionado en los 4 evangelios, además de aquel milagro asombroso que fue la resurrección. Normalmente hemos leído y hemos hablado de sinópticos, de la visión global que dan todos los evangelios. Siempre se habla de sinópticos de Lucas, Marcos y Mateo. Siempre se hablan de esos 3. Pero en esta historia tenemos ahora una visión de 4. Esta historia está en Mateo, en Marcos, está en Lucas y está en Juan. Y vamos a leer la versión de Lucas porque estamos estudiando Lucas, pero vamos a complementarla con la de Juan, que nos va a dar una mejor visión de lo ocurrido. Y vayamos a Lucas 9, del 7 al 17. Y yo no sé si vamos a iniciar en el versículo 6, como para terminar y entender el contexto de dónde venía. Está terminando la misión, están volviendo de la misión los 12, después de haber sido enviados por Jesús. Y dice el versículo 6, y saliendo, pasaban por todas las aldeas, anunciando. ¿Qué hacían los 12? Anunciando el evangelio. No hacían otra cosa sino lo que hacía su maestro. Y sanando por todas partes. Esto estaba sucediendo. Y vamos a leer luego también del versículo 7, aunque no es el texto a estudiar, pero nos da mucho del contexto para que finalizando entendamos lo que está pasando. Es bueno que sepamos la etapa de la vida de Jesús que está en este momento sucediendo. Son casi 3 años de ministerio. Tal vez alguno diría que 2 años y medio, faltaba 1 año. Ya vamos a ver los avisos que nos da la palabra de Dios. Esto es hermosísimo, todo lo que tiene la palabra de Dios con respecto a esto. Y dice allí que el versículo 7, que Herodes el tetrarca oyó todas las cosas que hacía Jesús. Y no solamente estaba escuchando de lo que hacía Jesús, sino que ahora envió a 12 a hacer lo mismo que hacía él. Estaban sucediendo cosas en el nombre de Jesús. Y hay un Herodes, una autoridad política que escucha que está sucediendo y se está moviendo masas y un hombre mueve masas. Dice, y estaba perplejo porque decían, Juan ha resucitado de los muertos. Otro decía, Elías ha aparecido, y otros, algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y dijo Herodes, a Juan yo le hice decapitar. Y si leemos Mateo y Marcos, hay una historia de cómo fue decapitado Juan, y probablemente hace muy poco había sido. Dice, ya Juan no está. Herodes está diciendo, ¿quién será este? Y pregunta, ¿quién pues es este? De quien oigo tales cosas, y procuraba verle. Entonces tenemos aquí que en este momento, 2 años y medio, hay casi un alboroto. Jesús ha pasado por muchos lugares, muchas ciudades, haciendo una cantidad de señales, moviendo una cantidad de gente y de multitudes. Y los políticos se ponen, aquí hay algo, ¿será que hay una nueva revuelta? ¿Será que hay por ahí un movimiento de derrocar alguna autoridad? Ciertamente para Herodes era algún tipo de amenaza. Bueno, esto es lo que se está colocando aquí en el texto para que nosotros entendamos contexto. Y vuelvo y vamos a ver que todo esto finalmente pareciera que esto iba hacia allá, que había no solamente ahora un interés judío de sacar a Jesús del mapa, sino que ahí también ahora comienza un interés romano porque hay algún tipo de movimiento de masas que no me está interesando mucho porque no sé hacia dónde va. Y ahora vamos con este gran milagro quizá que nos cuentan 4 evangelistas, y es la alimentación de los 5,000. Y vamos al versículo 10, dice, vueltos los apóstoles, ¿de dónde volvían? De la misión. Y ya
no le llama Lucas discípulo. Lucas no estaba entre los 12, no era uno de los 12. Está contando lo que él ha estudiado y ha verificado y ha certificado con la gente que vivió todos los acontecimientos, así como dice Lucas 1. Y dice, vueltos los apóstoles, le contaron todo lo que había hecho. Y tomándolos, se retiró a un lugar desierto de la ciudad llamada Betsaida. ¿Quién los tomó? Jesús tomó a sus 12 y se retiró a un lugar aparte, a un lugar desierto. Y tal vez yo no sé, igual que usted, yo cuando había leído esto en algún momento pensé que era un desierto porque dije, no, eso allá en el oriente del mundo donde hay desierto, y la verdad aquí lo que está traduciendo es a un área, un lugar desolado. Después vamos a ver cosas interesantes que tiene el texto, que hasta había hierba y había hierba verde. O sea, que no piense usted que era un desierto, que era de sequía, arena, que estábamos los médanos de Coro. No, era un lugar donde no había pueblo, un lugar desolado. Marcos 6, no lo busque, Marcos 6:32, dice en la narración, y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. O sea, nos da un dato más, que no solamente los tomó, sino que se montaron en algún momento en un puerto, se montaron en una balsa, en un barco, perdón, para ir, en una barca para ir al lugar, a ese lugar desierto. Y cuando la gente lo supo, versículo 11, le siguió y les recibió, perdón, bueno, otra vez, cuando la gente lo supo, le siguió. O sea, la gente supo que Jesús andaba con sus 12 y se iba. Y él les recibió y les hablaba del reino y sanaba a los que necesitaban ser curados. Pero el día comenzaba a declinar, esto es, a anochecer. Y acercándose los 12, les dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimento, porque aquí estamos en un lugar desierto. Y él les dijo, dadle vosotros de comer. Yo la verdad, créame, que yo creo que Jesús tenía sentido del humor. Más, yo creo que se reía mientras se lo decía. Sí. Dadle ustedes de comer. Y dijeron ellos, no tenemos más que 5 panes y 2 pescados, a no ser que vayamos nosotros a comprar alimentos para toda esta multitud. Y eran como 5,000 hombres. Mateo, en Mateo 14:21, si quiere anotarlo, pero no lo busque, no te lo dice, y comieron, cuando describiendo lo que comieron 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. O sea que además Mateo nos da un detalle que no eran 5,000 hombres. Después vamos a leer que Juan dice que eran 5,000 varones, pero cuenta mujeres y niños, podrían ser ¿cuánto? 20,000 personas, 15,000 personas. Por allí debería estar. Entonces dijo, seguimos en el versículo 14, ¿verdad? Y eran como 5,000 hombres. Entonces dijo a sus discípulos, hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Más o menos, ¿cuánto los matemáticos? 100 grupitos. ¿Ah? Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos, y tomaron los 5 panes y los 2 pescados. Levantando los ojos al cielo, los bendijo y los partió y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante de la gente. Y comieron todos y se saciaron y recogieron lo que sobró, 12 cestas de pedazos. Una para cada discípulo. Las versiones de Marco y Mateo, como les dije, son muy similares a la de Lucas. La versión de Juan nos agrega datos interesantes, por lo cual vamos a leerla. Este nos da un mejor panorama de lo que aconteció. Vaya y busque Juan 6, busque Juan 6:1. Abre su Biblia y deje un papelito en Lucas 9. ¿Lo tenemos? Perfecto. Después de esto, dice Juan, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía
Gran multitud. ¿Por qué le seguía gran multitud? Sabemos que él quería estar solo con sus 12. Pero dice que le seguía gran multitud. ¿Por qué? Qué bueno Juan que nos lo dice. Porque veían las señales que hacían los enfermos. La gente quería ser curada. Estaba buscando la gente a Jesús para satisfacer su necesidad. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Otro dato interesante. Qué interesante esto. Yo no sé cuántas veces usted ha escuchado que el ministerio de Jesús duró 3 años, 3 años y medio. ¿Usted no se ha preguntado alguna vez de dónde sacaron eso? ¿Dónde dice que duró 3 años? ¿Usted no lo ha preguntado alguna vez? Resulta que los años de que estuvo Jesús en ministerio aproximadamente se calcula por las fiestas de Pascua, que específicamente nombra el Evangelio de Juan. Dice, cuando Jesús inicia su ministerio, en Juan 2, después de haber multiplicado el vino, en una fiesta, su primer milagro, dice que se acercaba a la fiesta de Pascua. Luego en Juan 5:1 dice la segunda fiesta de Pascua, diciendo que Jesús iba a Jerusalén a celebrar la fiesta de Pascua. Y aquí en Juan 6 nos vuelve a decir que se acercaba, pero él no estaba en Jerusalén. Y no había ido a Jerusalén. Tal vez, ¿por qué? Porque ya buscaban matarle. Bueno, vamos a leer esto. Lo que sabemos que la última que celebra es la de su muerte. Entonces, si había comenzado el ministerio y luego viene una fiesta de Pascua y luego vemos que hay 2 fiestas más y la última donde muere es el cual se calcula que su ministerio duró 3 años y medio. Qué interesante esto, ¿verdad? Cuando alzó Jesús los ojos, versículo 5, y vio que había venido a él gran multitud, le dijo: Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Otra vez le dice, y yo creo que también se reía, vamos a tomarle el pelo a Felipe. Porque algunos teólogos dicen que le pregunta a Felipe, porque Felipe, al igual que Pedro y su hermano, Andrés, eran de Betsaida. Y ellos estaban, nos dijo ahorita Lucas, estaban en un lugar desierto de Betsaida. ¿De dónde sacamos eso? No lo busque ahorita, anótelo. Juan 1:44 dice de dónde era Felipe. Versículo 6 de Juan 6. Pero esto que le preguntó a Felipe, lo decía ¿para qué? Para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Era Dios. Felipe, ¿dónde lo vamos a sacar? El Señor tenía mucho sentido del humor. Entonces Felipe respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos. Mas, ¿qué es esto para tanto? Lo cómico que después sabemos, y que si usted no sabía, es que esto se lo habían quitado a un niñito que había llevado la merienda. O sea que cuando finalmente nosotros escuchamos que habían estos panes y estos peces, era porque era un muchacho que lo había llevado. La pregunta que hace también es muy interesante. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo: háganlo hacer recostar a la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre sus discípulos, y sus discípulos entre los que estaban recostados, y asimismo los peces cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron
pues, y llenaron 12 cestas de pedazos, que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el Cristo. Este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. No era su tiempo, no era el tiempo de su muerte. Él sabía que hacerlo rey no lo estaban haciendo rey de su corazón ni de su vida, era hacerlo rey en el lugar donde él estaba. Era hacerlo una autoridad. Y creo que aquí, o se piensa que aquí en este momento ya había aquel deseo de los judíos de volver otra vez a su independencia, ¿no? Así nos está mostrando, no era el tiempo, porque querían apoderarse de él para ser rey. Ahora, ¿cuántas cosas podemos aprender de Jesús a través de este pasaje? Jesús daba lecciones a sus discípulos mientras mostraba, como les dije, les mostraba que él era el Cristo y les predicaba a las multitudes. ¿Qué le enseñó a los apóstoles, a sus siempre discípulos? Un apóstol sigue siendo siempre un discípulo. No todo discípulo es un apóstol, pero todo apóstol debe ser un discípulo. Debe seguir aprendiendo. Y sigue aprendiendo. Y aquí que le enseña Jesús iniciando toda esta historia, o comenzando todo esto, este acontecimiento. Dice: lo primero que les voy a enseñar es misericordia. Aún en el tiempo de reposo. Él no se llevó a sus 12 para estar con ellos a solas. Dice Lucas que volvieron y le contaron todo lo que habían hecho, y él les procuró un tiempo a solas, como: ¿sabe qué, muchachos? Ustedes requieren un descanso. Montémonos en la barca y vámonos. ¿Saben? Estaba leyendo que en estos momentos, en estos tiempos, la gente sabía a dónde iba Jesús, porque a menos que fuese necesario, la gente no atravesaba el mar de Galilea por las tormentas, cosa que ya habíamos oído. Entonces, ¿cómo viajaba? Normalmente se iban por la orilla. La gente podría visualizar por dónde había pasado la barca y sabía hasta dónde llegaban. Por eso dice que a Jesús lo seguían y llegaban y lo buscaban porque veían la barca. Entonces, ¿qué les enseña? Misericordia aún en el tiempo de vacaciones. Siempre hay oportunidad de uno más. Jesús les ratifica que un alma no tiene precio, que uno más para el reino es de valor incalculable. Y ¿sabe qué? Usted puede estar de vacaciones, ser parte y entender el llamado del Señor a reconciliar personas con Cristo, y usted puede estar en Margarita. Tal vez alguien me llame de Valencia y me diga: mira, necesitamos que vengas aquí para que prediques. Yo no voy a poder estar físicamente, pero imagínense que hay alguien en el hotel donde yo estoy y esta persona me hace una pregunta o alguien me llama para que yo vaya hasta donde está alguien en la misma ciudad para que yo le hable a Cristo. ¿Qué hago? ¿Entiendo el llamado? ¿Cuánto vale esa alma? ¿Cuánto le costó a nuestro Señor? Ustedes son apóstoles. Ahora tienen un llamado diferente. Son enviados. ¿Entienden que tienen un llamado especial? Marcos 6:34 nos dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión. Y esto era un sentir de las entrañas. Cada vez que usted lea compasión, está hablando de un dolor así profundo, de adentro, del estómago. Se hablaba del estómago, un dolor que produce cuando uno tiene, aquellos que dicen, cuando tienen como ansiedad, que estás preocupado. Era preocupación por que la gente no se perdiera y estaba ahí buscándole.
Y salió Jesús a atenderle, porque dice Marcos 6:34 que eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Muchas cosas. Jesús apuntó primero al alma y luego a su cuerpo. Su interés principal era que ellos se convirtieran, era que ellos se arrepintieran, era que conocieran el reino de los cielos. Y dice que aún así les enseñaba, en otra versión, Lucas, Mateo dice, y les sanaba también de sus enfermedades. Allí en Juan 6:37, que luego vamos a leer un poco más adelante, dice, dijo Jesús, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y el que a mí viene no le echo fuera. Lo recibía. Vienes buscando la eternidad, yo te atiendo. Para Jesús no había descanso cuando se trataba de salvar un alma, y esto se lo enseñaba a sus discípulos en todo tiempo. ¿Qué más les enseña? Jesús les sigue mostrando a los discípulos que deben depender de Él, y hace ejercicio de nuevo de su fe. Le enseña que la provisión viene de Él. Se lo había dicho al enviar a los 12. Le dijo, no lleven nada. Ustedes verán cómo Dios les provee. Y así fue. Ninguno llegó diciendo, maestro, no comí. No hay ninguna versión que nos diga que dijeron que no tuvieron dónde dormir. Que Dios no les proveyó para todo lo que necesitaban. Y les vuelve a recalcar a esto sus discípulos, ¿dónde está tu fe? Cuando les dice ahí en Lucas 9:13, Él les dice, dadle ustedes de comer. Ya va. Yo he visto a Jesús multiplicar el vino. Ya eran como, por ahí en esa fiesta, quizás habrían 100. 5,000 personas. No, esto requiere el papá de los milagros. Señor, ¿será que multiplicarás el dinero? Yo no sé si ustedes ven, y en todas las versiones la primera, pero lo que tenemos son 200 denarios. ¿Será que el Señor va a multiplicar la plata? Yo no me imagino lo emocionado que pudo haber estado Judas en esa pregunta. Miren, tal vez Jesús estaba así, ya va. ¿No son ustedes apóstoles ahora? ¿No acaban ustedes de hacer milagros y sanar? No crean que porque ahora son apóstoles se la saben todas. Siempre tienen algo que aprender y siempre van a tener que depender de mí. Pero ¿saben qué? Yo estoy con ustedes y estaré con ustedes siempre. Él ejercita así su fe, porque no se vive la fe con lo experimentado en el pasado, sino se vive la fe con mi conciencia de dependencia de Dios el día de hoy. Nos imaginamos entonces sus discípulos, ¿cómo va a ser esto? Finalmente, es que se ven nuevamente superados, así como se vieron en la tormenta. Tanta experiencia que hemos tenido, tantas vivencias con el Señor, y esto no sé cómo hacerlo. ¿Qué debo hacer? Señor, ¿qué vas a hacer? Y me imagino al Señor diciéndole, don't worry, be happy. Hagan recostar a la gente. Ya les ayudo. Cuando la necesidad requiere un gran milagro, entonces debemos ser conscientes de nuestra dependencia de Dios. ¿Qué estás necesitando tú el día de hoy? ¿En cuánto estás dependiendo verdaderamente de Dios? ¿Estás contando con los 5 panes y 2 peces que tienes? ¿O con un Dios que tiene todo el poder para multiplicar? ¿Qué otra cosa les enseñó? Que lo poco en manos de Él es más que suficiente.
Juan 6:9 lo leímos y decía, aquí está este muchacho, tiene 5 panes. ¿Qué es esto para tanto? Lo poco en manos de Jesús sacia, plena, llena, te satisface, te deja repleto. Es más, lo ordinario en manos de Jesús se convierte en extraordinario. 12 hombres del vulgo, sin letra, dice la palabra de Dios. 12 hombres pescadores. Nadie daba medio por ellos. Y a través de estos hombres, de estos necios, de lo vil, de lo débil, el mensaje de salvación llegó hasta el día de hoy, a tu vida y a mi vida. Él te escogió a ti también y me escogió a mí. Que no somos nada, no tenemos nada que ofrecerle a Dios. Pero en sus manos y con su poder puede hacer cosas grandes en nuestras vidas. ¿Qué otra cosa le enseña a sus discípulos, ahora llamados también apóstoles? Le reafirma la importancia de la oración con acción de gracias. No hubo multiplicación hasta que no hubo orado. Recostados todos pudieron allí ver al modelo. Primero los recostó, estaban todos allí recostados. La forma de comer en ese momento era así, sentados de 50 en 50 y están viendo un líder dando gracias, alzando los ojos. Si Jesucristo dio gracias, oró, alzó los ojos, esta frase alzar los ojos era una frase usada en el tiempo por los judíos, sobre todo en la acción de gracias por el pan. Tenían una oración especial por el pan cada vez que comían, dando gracias a Jehová, a Yahvé, por el pan, porque había provisto de la tierra el pan que comerían. Pero ¿sabe qué? Esta oración la contesta porque además Jesús oraba según la voluntad del Padre. Y la voluntad del Padre en este momento era exaltar al Hijo. Jesús estaba pidiéndole al Señor que en ese momento, por esta señal, la gente pudiera ver y creer en lo que Él estaba predicando. Y que pudieran ver, abrir sus ojos de que Él era el verdadero Mesías entre ellos. La voluntad del Padre la oración de Jesús cumple la voluntad del Padre. Porque el Señor no obrará a favor de peticiones vanas, antojos, caprichos nuestros. Santiago 4, del 2 al 3. Dice Santiago, codician y no tienen, quieres y no tienes, matáis y ardes de envidia por lo que otro tiene y no puedes alcanzar, combates y luchas por conseguir, pero no tienes lo que deseas porque no oras. Primer punto, no oramos y queremos. Y luego le dice, y a los que oran, y cuando oran, no reciben porque oras mal, para gastar en vuestros deleites. No estaba Jesús haciendo eso. Jesús pidió según la voluntad del Padre. Jesús sabía que el milagro no solamente iba a satisfacer el hambre físico, sino que mostraría y satisfacería el hambre espiritual, el del alma. Esto era el propósito del milagro. La multiplicación era la demostración de poder que expondría la deidad de Jesús y la necesidad de un pan de vida. El pastor y teólogo Matthew Henry dijo, Cristo sabía que el hambre y la enfermedad muchas veces son necesarias para el bien de nuestras almas. Gracias a ellas muchos conocimos la salvación.
Y Cristo te llevará muchas veces a lugares desiertos para que en la necesidad veas que lo necesitas a Él. Si tuvieses dinero y un supermercado, ¿pedirías a Dios comida? Si tuvieses la facilidad de comprarlo, ¿te recordarías de orar siempre al Señor por la provisión? Cuando tenemos todos a la mano, qué fácil nos olvidamos del Señor. Por último, Jesús les enseña, por último a la enseñanza a sus discípulos, el legado del servicio. Y esto era como el preludio de una gran comisión, de lo que vendrían a hacer en poco tiempo. No había para estos ahora apóstoles un ascenso y privilegios. Era un ascenso en responsabilidades y no en pleitesía. Lucas 9:14 nos dice: y eran como 5,000 hombres. Entonces les dijo a sus discípulos: hacedlos sentar en grupos de 50 en 50. Así lo hicieron, haciéndolos sentar a todos. Ya va. ¿Quién hizo el trabajo? Sus discípulos. Ellos hicieron el trabajo. Los hizo otro. Miren, esto que estamos viviendo en esta época, en este tiempo de apóstoles, profetas que son servidos, pastores que son servidos y no entienden que fueron llamados a servir. Estos que eran discípulos pasaron ahora a ser los enviados, que iban a ser los enviados a ser apóstoles, que iban a ser la cabeza de la iglesia, y le está diciendo: ¿sabes cuál es tu trabajo? Servir. 5,000 personas. No, y quizás no eran 5,000, quizás eran más. Jesús no solamente le mandó a organizarlo, sino también luego leemos que le mandó a repartir los alimentos fue a ellos. ¿Cuánto esfuerzo físico requiere esto? Vienes cansado de una misión. Ahora tengo toda la semana trabajando en la iglesia. Y me toca también ir el domingo a hacer. Pero ellos estaban conectados con el llamado. Ellos sabían por qué lo hacían. Estaban agradecidos y sabían que su llamado era servir, sin saber cuántos se iban a salvar. Los atendieron a todos. Y aquí le da lecciones entonces a sus discípulos mientras todo este acto hablaba a las multitudes. Él les enseñó primero el reino de los cielos. Eso fue lo que pasó. Las multitudes le siguieron. Él tuvo compasión de ellas. Les enseña el reino de los cielos, la necesidad de arrepentirse. Y con una asombrosa multiplicación de los alimentos ratificaba entonces que Él era Dios. El primer servicio entonces fue dado a su corazón. Luego, el siguiente fue a sus necesidades. Él hacía los milagros para que ellos pudieran creer el mensaje. Pero el pecado, el ego, la avaricia, la búsqueda de las bendiciones materiales eran lo que tenía esta gente en el corazón. Por eso cuando iniciamos, leímos en Juan 6, y las multitudes le seguían porque veían que Él sanaba a los enfermos. Pero ahora imagínense que le añade que había multitudes que ya le seguían por esto y ahora ven que multiplica el pan. No pudieron ver que el Dios encarnado visitaba la tierra y al mismo tiempo les servía y les daba las buenas nuevas para vivir eternamente con ellos. En Juan 6:14 nos dice: aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es el profeta que ha de venir al mundo.
Y saben que Jesús nunca fue acusado de estafador. ¿No se han dado cuenta que Él nunca fue acusado de que el milagro que haya hecho no fue el milagro, no fue bueno, no curó, no sanó? Mira, hay historias en el libro de Hechos, donde gente sanaba en el nombre y quería usar el nombre de Jesús, y los demonios le decían, mira, un hombre dijo, sal demonio en el nombre de Jesús que predica Pablo. El demonio le dijo, yo conozco a Pablo y conozco a Jesús, y no te conozco. Y el demonio le dio una pela al hombre, y eso está en el libro de Hechos. Mucha gente de esta multitud pudo haber creído, y de estos que creyeron nos cuenta Juan, que dice que muchos dijeron, o algunos dijeron, este verdaderamente es el Cristo, el que ha de venir al mundo. Lamentablemente no todos pudieron ver esto. No todos entendieron. Algunos o muchos, no sabemos, no da número, estaban ciegos. Por los beneficios obtenidos por Jesús, ahora sana, ahora nos da alimento, hagámoslo rey. Jesús sabía que había en el corazón de un número de la multitud este deseo, porque si no, Él no se va. Él sabía que ya va. Esto es lo que vieron. Algunos lo entendieron, pero otros no. Y Jesús, conociendo entonces lo que había en sus corazones, se adelante, dice, se retira del lugar, porque no era el tiempo para ser sacrificado, no era esa Pascua en la que iba a ser sacrificado. ¿Cómo sabemos entonces nosotros que no habían entendido y que verdaderamente esta gente no había aprovechado el milagro? Acompáñame en Juan 6, desde el versículo 22. Todo esto sucede luego que Jesús multiplica los panes y los peces. Tenemos un subtítulo ahí. La gente busca a Jesús. Dice, el día siguiente, la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca, y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, sino que estos se habían ido solos. Dice que Jesús se retiró, quedamos que Jesús se retiró a un lugar solo, ¿verdad? Él se va solo, sus discípulos se devuelven. Es una parte que no estamos leyendo del versículo 16 al 21, que ellos se van solo sus discípulos. Jesús se le aparece a sus discípulos, es cuando se le aparece caminando en el mar, ¿verdad? No vamos a tocar este tema, pero imagínense, ellos solamente, la gente vio que había una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos, estamos en el versículo 22, sino que estos se habían ido solos. Pero otras barcas habían arribado de Tiberia junto al lugar donde habían comido el pan después de haber dado gracias al Señor. Cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí, ni sus discípulos, entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y lo seguían buscando por lo mismo. ¿Cómo lo sabemos? Sigamos leyendo. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Maestro, ¿cuándo llegaste acá? ¿Por qué no nos avisaste? Jesús, ¿qué les dijo? Respondió Jesús y les dijo, de cierto, de cierto. Esta palabra es amén, amén. Les aseguro que esto es así. Ustedes me buscan, no porque han visto la señal de que soy el Cristo, sino porque comiste el pan y se saciaron. Ustedes andan buscándome a mí por los milagros. Le dice, trabajen, no por la comida que perece,
sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Pero no se los he venido diciendo desde hace rato. Respondió Jesús y le dijo: con misericordia a ellos otra vez y con la paciencia que requiere. Esta es la obra de Dios, que creas en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que vamos y te creamos? ¡Qué sinvergüenzas son estos! No tendrás otra multiplicacioncita por ahí, porque es que la vez que lo multiplicaste no traje la cesta, hoy sí está en una bolsa. Es increíble lo que leemos aquí, pero ¿saben qué? Increíble como somos nosotros. Señor, ¿no habrá un poquito más de esto? ¿Qué señal haces tú? Yo sé que me estás viniendo a buscar por esto. ¿No sabes qué señal hago yo? ¿Qué obras haces? Y comienzan a echarle un cuento como que si Jesús no lo sabe, dice: nuestros padres comieron el maná en el desierto. Por cierto, o sea, a nuestros padres les fue multiplicada la comida. Señor, no sabemos qué haces tú. Como está escrito, pan del cielo les dio de comer. Y Jesús les dijo: de cierto, de cierto, no les dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre les dará, os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Y le dijeron: Señor, danos siempre de este pan. Hoy trajimos bastante cestas. Y Jesús le dijo: yo soy el pan de vida. No lo han entendido. Fue el milagro. Era que ustedes pudieran ver que el Padre y yo somos uno. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he dicho que aunque me habéis visto, no creen. Todo lo que el Padre me dará vendrá a mí, y al que a mí viene no lo echo fuera. Porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. Wow. Pero como el interés, ¿verdad? Dice, el interés tiene pierna. Es impresionante ver ahora cómo las multitudes siguen buscando lo mismo. Milagro, dinero, éxito. Ninguna tomando el evangelio en serio. Pidiendo, algunos hasta pagando, arruinando sus casas por unos minutos de felicidad que no durará mucho. Un hambre que vuelves a tener en un rato más. Luego, ¿qué hacen? Esta gente que anda buscando milagros y milagros, bueno, se frustran y se decepcionan del cristianismo y de Cristo porque no se cumplen con los deseos que ellos están anhelando y buscando. Por eso Pablo tenía razón cuando le decía a Timoteo en 2 de Timoteo 4:3, porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, en que venir a escuchar la palabra de Dios no les interesa, no se llenan muchas de las iglesias donde se habla la palabra de Dios como es verdaderamente. Se llenan aquellas que ofrecen algún tipo
de milagro, de saciar alguna necesidad. Y ojo, Dios no es que no estaba de acuerdo con esto. Dios los amaba, predicaba y saciaba la necesidad. Pero el que le saciara la necesidad a las personas era parte de que pudieran ver que quien verdaderamente te puede saciar es Jesucristo. No van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, por el deseo de su corazón, se rodearán de maestros que les digan las novelerías, los mitos que quieren oír. Le dice en el versículo 4, dejarán de escuchar entonces la verdad y se volverán a los mitos. Tú, por el contrario, le dice a Timoteo, sé prudente en todas las circunstancias, soporta los sufrimientos, dedícate a la evangelización, cumple con los deberes de tu ministerio. Gente que anda buscando a Jesús para obtener lo que ellos quieren, un matrimonio feliz. ¿Quién no busca a Jesús por un matrimonio feliz? Por una familia exitosa, por una vida abundante y próspera, por tener la provisión necesaria para todo. Y estos no son deseos malos, pero no son solamente la añadidura de estar con Jesús. Esto es buscar a Jesús por los panes y por los peces. No es la razón correcta por la cual debemos buscar al Señor. Necesitamos a Jesús no para que me dé lo que yo quiero o creo que me merezco. Necesito a Jesús porque soy un pecador que necesita redención. Necesitamos a Jesús porque Él es el único que puede redimirme, puede salvarme. Porque estoy sentenciado de muerte. Necesito a Jesús porque no hay posibilidad de vida eterna sin Él. Porque separado de Él la vida no tiene propósito ni sentido. Porque sin Él nuestra alma no tiene paz. Mucho menos en medio de los problemas. Además, Él es tan bueno que a muchos de nosotros, según su propósito, nos añade bendición, familias felices, matrimonios felices, hijos saludables, algunos prosperidad económica. Pablo entendió esto y dijo, teniendo o no teniendo, Jesús ha sido mi fortaleza. Cuando dijo en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ese es el contexto. He sabido contentarme teniendo y no teniendo. Él ha sido mi fortaleza. Me importa más lo que ya hizo por mí, no lo que me dé. ¿Y tú? ¿Por qué buscas a Jesús? ¿Qué te motivó a estar hoy aquí en la iglesia? Tú sabes que el milagro que pueda hacer hoy te dará hambre y sed mañana. Pero tener a Jesús sacia para siempre. Ustedes saben y conocen la diferencia entre los que buscan a Jesús por lo que da, por los regalos, por lo que ganaré si tengo a Jesús. Normalmente son meros espectadores de la fe. Son consumidores de la fe. No viven la fe, la esperan. Están esperando el milagro, la petición que le estoy haciendo. Ellos son meros espectadores. No están dispuestos a dar la vida por Jesús. No están dispuestos a sacrificar tiempo. No puedo.
Yo voy cuando van a dar. No pasan a ser de seguidores a discípulos y menos de discípulos a apóstoles. No están dispuestos a servir a 5,000 personas. Ahora, los que creen en Jesús como Dios y Salvador no son espectadores, son trabajadores. Entienden que su vida eterna ya es un milagro. Están tan agradecidos con Dios que se involucran en lo que Jesús estaba involucrado, en la labor, en el negocio de salvar las almas. Se interesan tanto en el llamado de Dios en sus vidas que son capaces de que a pesar de estar cansados, servir a 15,000 personas. Si te han presentado alguna vez un evangelio donde no se involucre tu vida en el servicio a Dios a través del servicio a los demás, no te han presentado el verdadero evangelio que presentó Jesús. ¿En qué grupo está usted? ¿En los espectadores? ¿O en aquellos que entienden que el gran milagro sucedió cuando Jesús vino a la tierra? Dios hecho hombre vino a sacrificarse por ti y por mí. ¿Será usted de aquellos que se van a sentar aquí nada más los domingos o los que van a servir toda la semana al Señor y entienden que esto es lo que verdaderamente le hará feliz? Y además, ¿saben qué? Él es tan bueno que los que le buscan en espíritu y en verdad disfrutan de los milagros que Él hace. ¿Quién más sino sus 12 íntimos disfrutaron de comer, de tomar, de ver tempestades calmadas, de ver niños resucitados, adultos resucitados, sino los más íntimos que estaban con Él? Si usted tiene una intimidad con Jesús de esta forma, usted va también a disfrutar de los milagros que Él puede hacer en su vida. Solo Cristo puede saciar el alma. Antes de ser saciado por Él, usted debe sentir hambre espiritual. Y el que tiene hambre de justicia, este es el que será saciado de justicia. Y de la justicia hecha en Cristo. Usted tiene que sentirse pobre espiritualmente si va a pedir riquezas espirituales. Esto decía, lo cité de un pastor. Oremos y demos gracias al Señor por el milagro que ya hizo en nuestra vida. Padre, gracias, Señor, por este rato, Señor, en que podemos compartir tu palabra. Señor, te necesitamos solo a ti, en ti tenemos todo. La semana pasada, Señor, yo me gloriaba por haber escuchado las riquezas que tenemos en Cristo, porque en ti lo tenemos todo. No necesitamos ya más nada. Todo, Señor, lo que nos dé será ya una bendición. Si nos diste riquezas de alguna forma, si nos diste provisión el día de hoy, Señor, todo lo que nos dé, Señor, después de ti, pierde hasta el sentido y el valor, porque tú eres lo más valioso. ¿Qué puede pasar el día de hoy sino que nos vayamos contigo a la eternidad? Y que, como decía Pablo, no hay nada mejor, Señor, sino estar contigo donde no hay ni lloro, Señor, ni habrá ya enfermedad, ni ninguna necesidad. Ya entendemos, Señor, que este gran milagro, Señor, fue que todos pudieran ver que tú eras verdaderamente el Cristo, el profeta, el que había de venir a salvar el mundo. Esto era lo que verdaderamente estaba sucediendo aquí. Lo demás se podía haber hasta comprado seguramente, con mucho dinero. Pero tú tenías, Señor, algo que mostrar y tienes algo que mostrarnos hoy. Y que tú eres lo únicamente necesario. Y que si yo estaba buscando alguna cosa que no fueses tú, Señor, estaba buscando el tesoro equivocado. Porque tú sí verdaderamente das felicidad. Y contigo lo tenemos todo. Tenemos propósito y sentido de vida. Gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz hace 2000 años, donde derramaste tu sangre por todo aquel que creyera que este era el plan que tú tenías para la redención del hombre.
Perdónanos cuando tantas veces te buscamos equivocadamente y buscando la satisfacción te dejamos a ti de un lado. Cuán ofendido te podías haber sentido, Señor. Y así como le preguntaste a esta gente que buscaba y te buscaba, ¿qué andas buscando? Yo te pregunto hoy, ¿qué andas buscando del Señor? Si tú no has tenido la oportunidad de rendirte a Cristo, hoy es el día. Hoy puedes decirle, Señor, esto no es casualidad, yo te estaba buscando a ti. Quiero tener una relación contigo, quiero convivir contigo eternamente. Enséñame cuál es el propósito de todo esto. Yo sé, Señor, que tú en tu momento, si es necesario para mi vida, multiplicarás panes y peces. Gracias, Señor, por entrar en mi vida y hacerme una nueva criatura. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, te oramos. Amén y amén.